Hoy realmente lo que quiero hacer es hablar contigo, conversar contigo. Tú que estás viendo desde tu casa, pretende que fui a tu casa y nos estamos bebiendo un café, un mate, un té, no sé, lo que bebas, y nos sentamos juntos en tu sala y hablamos. Aquellos que están en nuestra iglesia, solamente quiero hablar contigo, como que nos estuviésemos sentando los dos y tomando una conversación en este día, porque vamos a hablar de un tema muy difícil. Vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos. Vamos a hablar acerca del racismo en América. El racismo en América. Y cuando piensas acerca del racismo, piensas como que en el pasado más que todo, ¿verdad? Piensas en los esclavos, piensas en las cosas que hubo en el pasado, toda la violencia, y realmente debería de revolver tu estómago cuando comienzas a pensar en las historias de la inigualdad, del maltrato, del asesinato de personas, de esclavos, de los latigazos, de todas las cosas terribles, personas que fueron asesinadas aún por su causa, tratando de libertad en la esclavitud, personas como Henry Brown, como Frederick Douglass, personas como Douglas y Robert Smuts, personas como Harriet Jacobs, como William and Ellen Craft, personas que aún dieron su vida por todo este tema del racismo y de la esclavitud, y literalmente miles de otros. Y cuando piensas acerca del racismo en el pasado, tú pensarías que el racismo pues es cosa del pasado, ¿verdad? Que ya esa violencia, ese maltrato, esos asesinatos de gente inocente ya no existen, hasta que comienzas a darte cuenta de las historias de personas como Trevor Morton, como John Crowder, Michael Brown Jr., Dante Parker, Tanisha Anderson, Tamir Rice, 12 años tenía solamente este niño, Tamir Rice, Jerome Reed, Eric Garner, Philip White, Eric Harris, Walter Scott, Freddie Gray, Betty Jones, Cornelius Brown, Jamar Clark, Alonzo Smith, Tyree Crawford, Felix Kumi, Christian Taylor, Oscar Grant, Sandra Bland, Breonna Taylor y miles de otros que han sido asesinados injustamente. Y esto es recientemente, Y cuando digo injustamente, estoy hablando de que ni siquiera tenían una arma para protegerse. Es más, en muchos de estos casos ni siquiera habían cometido un crimen. Algunas de estas mujeres fueron asesinadas por policías mientras dormían en su casa. Se metieron a sus casas y las asesinaron. Este niño que mencioné estaba jugando con una pistola de plástico en un parque. Con una pistola de plástico estaba jugando. La policía blanca llegó y lo asesinó. Son miles de las historias y de los casos recientes que han pasado. Y obviamente, siendo el caso más reciente, el caso de nuestro hermano George Floyd. Y realmente la historia no es tan antigua como a veces nos gustaría que sea. El problema es que como que sufrimos de pérdida de memoria y nos olvidamos de los incidentes que hemos tenido que sufrir y pasar. Y cuando piensas acerca del racismo en América, usualmente la gente piensa del racismo entre los negros y lo blanco, pero la verdad, podemos ser realistas y reconocer que la verdad es que el racismo va mucho más allá que negros y blancos. Y como una persona latina en América, como una persona hispana en América, yo soy a primera instancia un testigo de lo que es el racismo en este país. Alguien tiene que decir algo, alguien tiene que ayudarme con esto. Nosotros sabemos lo que es el racismo. De hecho,
me voló la cabeza cuando estaba estudiando los estudios recientes acerca de las estadísticas de las personas que han sido asesinadas por policías sin portar ningún arma, sin que las personas, las víctimas, estén portando ningún arma, asesinados. Cuando vi los números, me di cuenta que los números de los que han sido asesinados de color negro, personas morenas o negras en Estados Unidos, es casi exacto que el número de personas latinas. Es terrible. Nosotros los latinos obviamente también somos parte del problema. Y quisiera que pienses en esto un momento. Piensa en esto. Yo creo que nosotros los latinos estamos parados en un lugar muy interesante en cuanto a esto del racismo. Estamos parados en un lugar que nos da una mejor perspectiva, nos debería dar una mejor perspectiva de lo que es el racismo y lo terrible que es para la sociedad por varias razones. Primeramente, nosotros somos más oscuros que a algunos les gustaría que seamos. Vamos, ayúdeme. Algunos somos más oscuros que a algunos les gustaría que seamos, y otros somos más blancos que a algunos les gustaría que sean. Entonces estamos en un lugar interesante. Eso nos deja como que flotando en un lugar intermedio, haciéndolo muy difícil encontrar un lugar de pertenencia en este país. Y encima de eso tenemos la barrera del lenguaje. Aquellos que no hablan ni siquiera el lenguaje. Y los que hablan el lenguaje tienen entonces el problema del acento. Vamos, ayúdenme por favor los latinos. Tenemos el problema del acento que nos desasocia con la sociedad en esta nación. Y como si eso no fuese suficiente, también tenemos el elemento migratorio. Así que nos persiguen en cuanto a los problemas migratorios solamente por la manera en que nos vemos, aunque seamos ciudadanos nacidos en este país. Así que yo creo que nosotros los latinos sabemos una y otra cosa acerca del racismo. Y lo que yo quiero que nosotros podamos comprender es que este es un problema social, señores. Este no es un problema de negros y blancos, este es un problema de la humanidad. Yo sé lo que es caminar por un vecindario y que me llamen la policía solamente porque me veo diferente. Yo sé lo que es manejar un carro bonito y de momento que la policía me ponga a un lado, que me prenda las luces solamente porque me veo de una manera o de otra. Yo sé lo que es tener todos los requerimientos para aplicar para un préstamo o una oportunidad financiera y que me lo nieguen solamente por la manera en que me veo sin ninguna explicación. Y yo creo que hoy, como nunca antes, nosotros debemos de unirnos, no importa la raza, el lenguaje, el color, debemos de unirnos y debemos de hablar en contra del establecimiento sistemático del racismo en esta nación y en el mundo. Y lo que nosotros debemos de hacer como la iglesia de Cristo. Es por eso que nosotros creemos que H2O no es una iglesia de morenos, no es una iglesia de blancos, no es una iglesia de latinos, es una iglesia del reino. Vamos, déjeme escuchar el ruido de alguien si lo cree conmigo hoy. Y para tener esta conversación, yo quiero que vengas conmigo a Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, donde Jesús nos da una historia. Y esta historia es últimamente acerca del racismo. No lo hablamos, no lo predicamos de esta manera, pero quiero que lo veas conmigo. Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Espero que tengas tu Biblia allá en nuestra iglesia de Filadelfia. Ustedes que hayan venido a nuestro campo físico, tengan sus Biblias, la busquen. Ustedes que están en línea también, o si no pueden también leerla conmigo, levanten sus manos. Tenemos una declaración en nuestra casa que dice: esta es la palabra del Señor, yo la creo, la recibo y la concibo en el nombre de Jesús. Vamos a leer. En esto se presentó un experto de la ley, y para poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi prójimo? Porque tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Quién es mi prójimo para amarlo tanto como yo mismo me amo? Verso 30, Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta
que viajaba por el mismo camino, todos vamos por el mismo camino, queridos, por el mismo camino. Un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Bueno, así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano, alguien escriba samaritano, esto es clave, un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídenmelo, le dijo, cuídenmelo como si fuera hijo de él, cuídenmelo. Y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Y hoy en día, 2020, o el año que sea para aquellos que están viendo este video en años próximos, hoy día el Señor te dice, haz tú lo mismo. Gracias por tu palabra, gracias porque vas a hablar nuestros corazones, porque nos posicionamos en el lugar que has preparado para nosotros. Prepara nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu revelación. Prepara nuestro espíritu para que tú puedas depositar tu palabra en nosotros como un jardín fértil sea nuestro espíritu, para que seamos una gran cosecha de almas, de bendición, de amor, de productividad y de victoria, como tú nos has destinado a ser. En el nombre de Jesús hablarás a través de mis palabras. A todos los que están viendo este video en línea, a todos los que están conectados desde su casa, a todos los que están físicamente en nuestra iglesia, gracias porque hoy llevarás nuestro entendimiento a una dimensión mayor. En el nombre de Jesús, alguien grite amén. Yes. Bueno, eso es una conversación, así que si me emociono, no me culpe, pero es una conversación. Pero definitivamente este tema me emociona, porque es un tema que vivimos y que nos afecta a todos nosotros. Racismo en América. Y en la historia en la cual nosotros acabamos de leer, hay un experto de la ley que viene a decirle a Jesús, oye Jesús, ¿quién es mi prójimo? Porque conforme a la ley de Moisés, y yo soy experto de la ley, conforme a la ley de Moisés, la ley está edificada en que tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo. Y yo me amo. Vamos, ¿cuántos se aman? Y yo me amo, yo me cuido. Yo no quiero que nadie me mate. Yo no quiero que un policía me caiga encima en la calle y injustamente ponga su rodilla encima de mi cuello y no me deje respirar por 9 minutos hasta que mi sangre salga por mis narices y por mi boca, de tal manera que tenga que gritar y llamar por mi mamá mientras estoy muriendo en la calle. Yo me amo a mí mismo, pero si tú me dice que yo tengo que amar a otro como me amo a mí mismo, ayúdame a entender quién es mi prójimo. Entonces Jesús le cuenta esta famosa historia acerca del buen samaritano. Hay hasta asociaciones que se llaman el buen samaritano. Hemos escuchado esta prédica del buen samaritano 1.000.000 de veces, pero lo que me molesta de la manera en la cual nosotros predicamos esta prédica es que los predicadores usualmente omiten, creo que, las personas más importantes de la historia. ¿Por qué? Porque sí, es verdad que Jesús habla del buen samaritano, y eso es importante, el buen samaritano, y habla del hombre que viene por la calle, es importante. Pero hay unos personajes en esta historia de la cual yo creo que se trata más que todo lo que Jesús está tratando de mostrarnos. Y en este día, antes de entrar en cualquier detalle, yo quiero que veamos los personajes que comprenden la historia. ¿Listo? Primeramente, obviamente, el hombre judío. Este es hombre judío, israelita de nacimiento, que viene desde Jerusalén hasta Jericó. Y son 2 ciudades interesantes porque Jerusalén es el lugar de la adoración. Jerusalén es el lugar donde la gente iba a sacrificar a Dios. Y él va bajando desde el lugar de adoración, desde el lugar de sacrificio a Dios, desde el lugar de acercamiento a Dios, hasta el lugar de Jericó. Porque Jericó representa la ciudad de la promesa, la tierra de la promesa. Él va bajando desde el lugar de adoración hasta la promesa, va caminando por la calle. Así que vemos primeramente al hombre judío, pero lo segundo que vemos es unos ladrones que hay en el camino.
Lo tercero que vemos es un samaritano, del cual, pues obviamente se trata mucho la historia, y este hombre ayuda al judío. Este samaritano es centro también de la historia, porque de hecho este samaritano nos muestra que esta historia se trata acerca de raza y racismo. Sí, Jesús está hablando de razas y del problema racial que había en aquel entonces. ¿Por qué? ¿Por qué yo sé esto? Porque primeramente los samaritanos eran altamente odiados por los judíos. Los odiaban demasiado porque los samaritanos decían que ellos tenían la única religión que era real, que ellos también eran hijos de Abraham, pero que los israelitas no entendían nada de lo que es servir a Jehová. Que de hecho Jerusalén no era el lugar para adorar, sino que era una montaña llamada Gerizim. En la montaña Gerizim, allí era el verdadero lugar de adoración y no lo que los judíos decían. Así que imagínense el problema racial que habían entre estas dos personas, que técnicamente eran hermanos. Y esa es la razón por la cual Jesús se acerca a la mujer samaritana que está en el pozo, ¿se acuerdan? Se acerca a ella, y la razón por la cual la mujer está en shock, está súper impactada e impresionada de que este hombre judío, este hombre hebreo se acerque a ella, primeramente porque era mujer. Y para los judíos en aquel entonces, para esta cultura, la mujer era casi cero, era casi nada. Así que primeramente acercarse a hablarle a una mujer era algo muy raro y en contra de la cultura de aquel tiempo. Y segundo, encima de eso, era samaritana, y la samaritana era una raza detestable para los judíos. Entonces Jesús en esta historia utiliza a un samaritano y nos ayuda a aprender, nos ayuda a ver que esta historia se trata de raza, porque aún por encima del problema racial que tenían los judíos con los samaritanos, este hombre ayudó al judío. Y lo que yo quiero que veas no es tanto estos personajes, porque ahí es donde llega siempre la prédica, en el judío, en los ladrones, en el buen samaritano. Pero ¿qué acerca de los personajes en cuarto lugar? Un levita y un sacerdote. Levita y sacerdote. De hecho, por orden de prioridad, sacerdote y levita. Un sacerdote y levita. Dos hombres religiosos. Dos hombres que tienen que ver con la iglesia del momento. Mírenlo otra vez, verso 31. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote. Alguien escriba sacerdote, un pastor, un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro. Venía un sacerdote por el camino, y quien al verlo se desvió y siguió de largo, volteó la mirada. Un sacerdote. Y número dos, así también llegó a aquel lugar un levita. Alguien escriba levita, levita, un adorador profético, alguien que levantaba y decía aleluya, gloria a Dios, te amo Jesús. Llegó un levita y al verlo también se desvió y siguió de largo. Y hemos escuchado miles de prédicas acerca del hombre que bajaba de Jerusalén, acerca de los ladrones, del samaritano, pero nadie habla acerca de los hombres que miraron al otro lado. Nadie habla acerca de los hombres que representaban la iglesia del momento. Estos dos hombres eran hombres de iglesia, eran pastores, eran profetas, eran adoradores. El primero, de hecho, era un sacerdote, la cual es el personaje principal de la religión judía. Era el líder religioso de la era, el enseñante, el maestro de la ley de Moisés, la cual estaba edificada en el principio de amar a tu prójimo como a ti mismo. El segundo era un levita, los que estaban encargados de la adoración, de exaltar al Señor, del sacrificio. Los levitas, de hecho los levitas eran descendientes de Leví, la cual era el tercer hijo de Jacob y de Lea. Y ellos servían una parte muy particular dentro de la religión en cuanto a todas las cosas que tenían que hacer. Y los israelitas le habían dado a estas personas aún cargos políticos y educacionales, responsabilidades muy grandes dentro de esa sociedad. Tanto así que los israelitas estaban obligados, llamados a pagarle el diezmo a los levitas por sus hechos religiosos y políticos. ¿Qué haces cuando aquella entidad religiosa en la cual das tus diezmos en el momento más difícil, en la cual necesitas escuchar su voz, mira a un lado y ni siquiera te ve? Y es que, señores, Jesús está explicando que la iglesia tiene una tendencia de mirar al otro lado cuando alguien está en necesidad, cuando alguien está en el piso, cuando alguien está aporreado.
cuando han hablado de alguien, cuando se han levantado con alguien, la iglesia tiende a mirar al otro lado, sobre todo en cosas que tienen que ver con política y con el racismo. La iglesia se queda callada como si nada estuviese pasando. La gente está sangrando alrededor de la calle, a un lado de la acera, están sangrando y muriendo, y la iglesia mira al otro lado como que si la cosa no fuera con nosotros, porque el racismo es algo muy touchy, es algo muy sensible. La gente se siente sensible cuando hablo del racismo. No hablemos del negro, no hablemos del blanco, no hablemos de esto, no hablemos de raza. Más bien seamos ciegos al color, porque Dios es un Dios ciego al color. Mentira, Dios no es un Dios ciego al color. Si Dios fuera un Dios ciego al color, Él no me hubiese creado a mí marroncito oscuro, no hubiese creado a mi mamá negrita, no hubiese creado a mi papá blanquito, no nos hubiese creado con diferentes colores. Pero Dios nos creó con diferentes colores, basado en la diversificación de diferentes personas, que hay hermosura en las diferencias, hay hermosura en las razas, hay hermosura en el negro, y hay hermosura en el blanco, y en el que está en el medio, y en el amarillo. Hay hermosura en el ser humano, y que nosotros no nos podemos enfocar en nuestras divisiones raciales, sino en lo que nos une como seres humanos. Y por eso al final Jesús dice que ellos sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, para que el mundo entienda que me has enviado. Así que aquí en H2O, señores, no vamos a tolerar el racismo. No, nosotros no nos vamos a quedar callados. H2O es la iglesia de Jesucristo, y no somos una iglesia latina, morena o blanca. Somos la iglesia del reino de Dios. Come on. Yo soy la iglesia de Cristo, y no nos quedaremos en silencio. Y no está bien para la iglesia mantenerse callada en cuanto a temas serios e importantes. Este es el tiempo que los negros y los blancos, que los morenos, que los indios, que los marrones, los amarillos, todos nosotros nos levantemos, no importando cuál sea el color de nuestra piel, y que digamos: suficiente es suficiente aquellos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo Jesús, pese al color de nuestra piel, entender que somos todos hermanos y que ellos son nuestros prójimos, y que nos dolemos cuando ellos se duelen, y que ellos deben de dolerse cuando nosotros nos dolemos. La iglesia de Cristo como una. A mí me gusta tanto la historia de José. Ustedes saben que predico mucho de José el soñador, y una de las cosas que amo de José es que José tenía una bata de varios colores. Dice la Biblia que su vestidura tenía varios colores: tenía negro, y tenía blanco, y tenía amarillo, y tenía marrón, y tenía crema, tenía varios colores. ¿Sabes por qué? Porque esto significa que José era una persona multicultural, que no tenía problema con ajustarse con personas de diferentes culturas y de otros colores. Es por eso que cuando José fue aún traicionado por sus hermanos y vendido a los madianitas, prosperó con los madianitas, porque aprendió de la cultura madianita y pudo ejercer su cargo dentro de ellos. Y cuando fue vendido en Egipto, aún se convirtió en el rey, en el príncipe de Egipto, segunda persona más importante de Egipto sin ser de Egipto, porque tenía la habilidad de ser multicultural. Lo mismo pasó con Moisés. Por eso fue que Moisés permitió que la hija del faraón lo encontrara en el río Nilo, y que él pueda crecer dentro de la casa del faraón, para que aprenda la cultura egipcia, para que aprenda el lenguaje, las matemáticas, la ciencia, la geografía. Dice la Biblia que él fue entrenado en todas las artes de los egipcios, de tal manera que cuando llegue el momento de libertar al pueblo desde los egipcios, él pueda tener la habilidad de entender y de desenvolverse en la cultura. Y es que, Señores, nosotros como iglesia llevamos demasiado lenguaje evangelicoide y religioso, y no entendemos los lenguajes que están hablando nuestra sociedad, y nos creemos tan élites que no nos podemos enredar o tocar con ellos, porque yo soy más importante, yo soy grande. Esa no es la iglesia del Señor. Es por eso que yo se lo he dicho que Pablo es uno de mis apóstoles, si no el apóstol favorito mío. Pero Pablo, señores, Pablo hablaba 5 lenguajes.
Y él no solamente era israelita, sino que también era ciudadano romano. Él tenía el desenvolvimiento multicultural, y yo creo que la gente que se convertirá en relevante en este tiempo, así como fueron en las escrituras, porque los que ves en las escrituras, las personas relevantes fueron personas que tenían habilidad de ser multicultural. Y la gente que van a expandir el reino de Dios en este tiempo son aquellos que aprendan a lidiar con esta clase de cosas como es el racismo. Vamos, alguien grite amén. Allí donde me están escuchando. Tenemos que lidiar con esto. Tenemos que saber resolver estos problemas y poder establecer el reino de Dios a través de todo esto. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo lidiamos con un problema como el racismo? Bueno, primeramente, escribe allí, no nos podemos quedar callados. Lo primero que debemos de hacer en cuanto al racismo es no quedarnos callados. Vamos, escríbelo por favor, escríbelo en comentario. Tú que estás ahí en la iglesia, vamos, saluda a alguien a lo lejos y dile, no me voy a quedar callado. Vamos, dile al otro lado, no me voy a quedar callado. No podemos quedarnos callados. Y ciertamente yo no pienso que la violencia es la respuesta. Y yo no estoy hablando de un problema de violencia. Yo no estoy hablando de volvernos locos en la calle y llevarnos las cosas del banco y de la tienda y de todo. Yo no creo que la violencia es la respuesta. De hecho, Martin Luther King Jr., quien llevó un movimiento, era el líder de un movimiento que no era violento, él dijo algo muy importante. Él dijo, al final nosotros no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. Dios mío, al final no recordaremos las palabras de nuestros enemigos, sino el silencio de nuestros amigos. No podemos seguir en silencio. Tenemos que predicar la verdad. Y es que el problema es que la iglesia quiere predicar tanta gracia que se olvida de la verdad. Sí, predicamos de la gracia, del amor, de la ecumenidad, de la armonía, de toda la justicia. Pero la Biblia dice que Jesús, vimos su gloria como la del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que Jesús no solamente predicaba gracia, Jesús predicaba la verdad. Y ¿sabes qué? La verdad le costó la vida. Y la iglesia tiene que predicar no solamente la gracia del Señor, cosas bonitas para que todos nos sentamos bien, tenemos también que predicar la verdad. Yo creo que la gracia tiene su lugar. Yo creo que sentirnos bonitos, 7 maneras de prosperar, 4 maneras de comprar tu casa, 17 maneras de tener una familia feliz. Yo sé que todo eso tiene su lugar y en nuestra iglesia hablamos de eso, pero también hay momentos en los cuales nosotros no nos podemos sentir cómodos. Es bonito que vengas a la iglesia para sentirte bien, pero hay tiempos en los cuales tenemos que ser confrontados con la verdad. Ahí está. Yes. Porque Jesús predicaba gracia, pero también predicaba la verdad. Y tenemos que predicar la verdad aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste la popularidad. Y quizás este mensaje que estoy predicando hoy no sea popular entre muchas personas, porque a muchos cristianos no les importan los temas de política y de racismo. Pero aunque me cueste popularidad, tengo que hablar la verdad, como Jesús habló de la gracia y de la verdad. Porque ¿qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Ser participante de un crimen como este? ¿Ser cómplice? ¿O estar en silencio? Creo que las 3 cosas son tan peores la una como las otras. Con las personas que han sido abusadas de niños, abusados en sus vidas, me he dado cuenta que siempre ellos explican un principio muy interesante. Ellos dicen que ellos fueron tan heridos por las personas que los abusaron como por las personas que sabían del abuso y se mantuvieron callados. Aquellos que sabían que eran abusados, pero no dijeron nada. Y es que, señores, la iglesia debe de entender que este no es un problema de negros y blancos. Este es un problema de bien o mal, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto. De eso se trata esto. De hecho, un estudio que se hizo acerca de los descendientes de los sobrevivientes del Holocausto encontró que la cantidad del dolor y del estrés que sus padres vivieron por causa del racismo y de todo lo que vivieron en su vida, cambió la fisionomía de sus hijos y de los hijos de sus hijos y de su próxima generación. Señores, la presión te cambia. Esto es un problema real. Debemos de hablar en contra de esto.
Porque la presión cambia. Este problema de racismo no es solamente un problema de la gente de hoy, es un problema de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Y si no hacemos algo al respecto hoy como la iglesia de Cristo, entonces tendremos generaciones que no podrán manifestar su propósito. Y la iglesia debería de hablar y no mantenerse callado, porque el silencio es abuso. Si yo fuera tú, escribiera en el comentario ahora: silencio es abuso. El silencio, vamos, alguien dígalo conmigo: el silencio es abuso. El silencio es abuso. No es solamente un policía poniendo su rodilla sobre un pobre hombre negro al lado de una acera en una calle, es abuso. El silencio también es abuso. Y es verdad que hoy no están dándole látigos a los esclavos en el medio de la calle. Es verdad que hoy no están haciéndolo sufrir en todos los lugares, amarrándolo de los árboles y metiéndole candela como antes. Pero también es verdad que hoy todavía seguimos confrontando el racismo. No solamente con un policía que pone su rodilla en el cuello de un hombre, sino un racismo sistemático que estamos viviendo en esta nación. Por favor, alguien ayúdeme con esto. ¿Es verdad o no es verdad? Cuando ellos no te aprueban en un trabajo, tú llenando todos los requerimientos solamente por la manera en que te ves, es un problema real. Y es un problema que vive no solamente el negro y el blanco, es un problema que vive el latino. Hay un problema sistemático, hay un racismo sistemático en esta nación, donde si hablas raro no pueden posicionarte en lugares, donde si te ves de una manera no te llevas el trabajo, no te llevas el préstamo, no te dan el dinero. Y señores, yo amo América, pero dicen que América es la tierra del libre. Pero ¿qué libertad es esta? Yo amo Estados Unidos, yo me crié en este país, pero realmente reconozco que tenemos un gran y largo camino que llevar y todos juntos debemos de hacerlo. También yo creo, obviamente, que este trabajo es un trabajo sistemático en el cual nosotros como iglesia tenemos que unirnos para hacerlo. Así que lo primero que tenemos que hacer es no quedarnos callados. Vamos, escríbalo: no me quedaré callado. No estaré silencioso en cuanto a este problema. Voy a hablar. Me van a escuchar mi voz. Lo segundo que creo que deberíamos de hacer es ser proactivo en cuanto al escoger y votar de nuestros líderes en nuestra ciudad y nuestros oficiales. Te voy a decir una vez más: ser proactivo en escoger los líderes y oficiales de nuestra ciudad. Ser proactivo en nuestro voto, porque yo sé que muchos de ustedes están envueltos en votar por el presidente. Aquellos que pueden votar, pues votan por el presidente, están enfocados en votar por el presidente. Ok, este presidente, este no, vamos a votar por aquí, vamos a votar por el presidente. Pero últimamente, señores, no es el presidente el que va a estar desenvolviendo las cosas que tienen que ver con tu vida del diario, del día a día. No solamente es el presidente, también es el gobernador, es el alcalde de tu ciudad, es el jefe de la policía. Y la mayoría de ustedes, quizás todos ustedes, nadie conoce ni siquiera cómo se llama el jefe de la policía en tu ciudad. ¿Quién lo escogió? ¿Cómo lo escogió? ¿Cuándo son los votos? Porque estamos desconectados de la realidad muchas veces como cristianos, como iglesia, desconectados, solamente pensando en el cielo, sin pensar que aquí hay una tierra que primeramente tenemos que conquistar, y segundo, indefectiblemente vivimos y somos afectados por ella. Esto es supuesto ser una conversación, ¿verdad? Perdónenme, pero esto me emociona. Esto es un problema real. Entonces la iglesia debe de estar más envuelta en los oficiales que tenemos. ¿Quién es nuestro jefe de policía? ¿Quién es nuestro alcalde? ¿Quién es nuestro gobernador? ¿Cuándo podemos votar por eso? Y los que no pueden votar, todavía promover por personas que estén alineadas a principios del reino. Nosotros debemos de parar esta locura que tenemos en la iglesia, de predicar que la iglesia no puede envolverse en política. Pero ¿de dónde salió esta ridiculez? Esto es es una estupidez. Gracias por tu emoción, gracias por el aplauso. Pero es que es la verdad, es tonto pensar que la iglesia no puede envolverse en política. Si no nos envolvemos en política, ¿cómo vamos a cambiar, señores?
¿Cómo vamos a cambiarlo? Debemos de estar más envueltos. Debemos de estar más envueltos en lo que está pasando, en los votos. Señores, cuando llegue el momento del voto, tú no puedes hacerte el loco. Si tienes la oportunidad de votar, tienes que votar. Tienes que votar por el presidente correcto. Tienes que votar por el alcalde correcto. Ayúdame. Tienes que votar por el gobernador correcto. Tienes que votar por las personas que estén a cargo de las entidades más importantes en nuestra ciudad. Pero esperen. Hay más. También debemos de desarrollar una generación de líderes del mundo a través de nuestras generaciones, de nuestros hijos. Desarrollar líderes con principios del reino que puedan cambiar la legislación, que puedan entrar en la Casa Blanca y que puedan levantar la mano y decir: así dice el Señor. No, esto no es correcto. Esta no es la moral correcta. Por aquí no puede ser. Debemos de empoderar a nuestra generación para sentarse en asientos de lugares de poder y de influencia para nuestro mundo. Porque dice la Biblia que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Yo no sé usted, pero yo quiero vivir en alegría. Yo quiero vivir en gozo. Yo no quiero vivir en el desespero. No quiero vivir en el temor porque yo me vea de una manera y mis hijos se van a ver como yo. Tengo que pensar en la generación de ellos. No quiero vivir en ese temor de que ellos no van a poder llegar a los lugares que necesitan poder llegar por la manera en la cual se ven. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Tú y yo vivimos en alegría cuando posicionamos a los justos. La iglesia sí debe de envolverse en la política. Vamos, alguien dígame amén. Vamos, alguien hágame un ruido, por favor. La iglesia sí debe desarrollar alcaldes, gobernadores, personas que estén al frente de la policía, del ejército, de los lugares de poder que afectan indefectiblemente nuestra sociedad. Y definitivamente es que tenemos que encontrar maneras de traer balance a los lugares de poder, de ponerle policías a los policías. Alguien ayúdeme, por favor. Ponerle policías a los policías. Porque cuando un cuerpo judicial tiene demasiado poder y nadie lo está supervisando, se convierte fuera de control, como lo que estamos viendo. De tal manera que ya esto no es ni siquiera un problema de blancos y negros. No es blanco, negros o marrón. Ahora es blanco, negros, marrón y azul. Porque desgraciadamente cuando alguien está vestido de azul, sea latino, sea negro, sea blanco, cuando alguien está vestido de azul, su mentalidad cambia y se cree élite y mayor que otros. No todos, no estoy generalizando, ayúdenme por favor, pero lo que estoy hablando, lo estoy hablando conforme a las estadísticas de lo que estamos viendo. Que es mucho más probable que un hombre de color, sea negro, sea latino o sea de cualquier raza, sea muerto en la calle sin cometer ningún crimen por un policía solamente porque es de color. Esto nos envuelve. Y déjeme decirle algo, a mí no me importa cuán conveniente, sueno agresivo, pero es que hay que serlo, es que no me voy a quedar callado. A mí no me importa cuán conveniente sea lo que esta persona o esta persona está diciendo en su campaña política, cuánto me convenga a mí como persona. Si usted no se está alineando a los principios del reino de Dios, no voy a votar por ti. ¡Ayúdeme! Vamos, alguien ayúdeme. No voy a votar por ti. Si no te estás alineando a principios del reino, no voy a votar por ti. Tienes que estar alineado a principios del reino. ¿Por qué? Porque yo sé que eso va a afectar a mis hijos y a mi generación. Es como en las elecciones pasadas, muchas personas se enojaron conmigo. Muchas personas estuvieron bravas conmigo por mucho tiempo, porque yo le dije, no, yo no voy a votar por esa persona. No, pero es que esa persona está con los latinos, ok, pero esa persona estará con los latinos, pero está en contra de todos los principios del reino. Yes. Ay, no me hagan entrar en detalles, por favor. Entonces tengo que ver quiénes van a ser nuestros gobernantes y qué están hablando. Y obviamente toda persona tiene su locura, ¿verdad? Toda persona tiene su pro y su contra. Pero tengo que pesar en dónde está la mayoría de los principios del reino que esta persona está predicando en su campaña política. Sea para presidente, alcalde, gobernador o cualquier puesto que me afecte como persona en la sociedad. Así que debemos de preparar también nuestra generación para que ellos sean los que se posicionen correctamente en el futuro. No solamente eso, sino también desarrollar en sus mentes una cultura contra el racismo. Pero para eso primeramente tenemos que entender lo que es el racismo. Es que mucha gente no sabe ni lo que es el racismo y en qué manera se está manifestando el racismo hoy en día. El racismo, señores, lo vemos a diario y tú ni cuentas te das porque no sabes lo que es el racismo. Y déjame ser claro en cuanto a algo. El racismo no es el maltrato del blanco contra el negro. Eso no es racismo solamente.
El racismo también es el prejuicio del negro contra el blanco. El racismo. De hecho, el diccionario dice que el racismo es el prejuicio, la discriminación o el antagonismo dirigido a alguien que sea de una raza diferente. ¡Punto! Entonces, racismo de negros contra blancos y de blancos contra negros y de marrones contra otro color. Hay racismo porque se enfoca en el prejuicio, en el antagonismo de una raza contra otra, contra alguien que no sea tu propia raza. Y es que, señores, si tú crees que alguien más es una etnia, es porque tú te debes de creer élite. Ayúdame, por favor. Sí, no, es que ellos son etnia. Bueno, si ellos son etnia, ¿tú eres élite? No. Ellos serán etnia, pero tú eres etnia también para alguien más. Yes. Quisiera tener a alguien acá. Entonces debemos de desarrollar nuestras generaciones latinas para que ellos puedan entender el serio problema que representa y cómo se manifiesta el racismo en nuestra sociedad. Preparar a nuestra generación. Pero para eso tenemos que lidiar con nuestros propios prejuicios. Vamos, señores, por favor. Yo soy latino. Yo entiendo lo que se habla en cuanto al racismo en los latinos. Yo entiendo. De hecho, yo me doy cuenta que es muy fácil para el latino bromear cosas de color y de razas. Ayúdenme, no se hagan los locos. No se hagan los locos. ¿Cuántas veces no te has reído de un chiste en la cual envolvía a un blanco y un negro? Y usualmente el negro era el objeto de la risa. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces no hablas quizás en tu hogar a tus hijos cosas que tienen que ver con otra raza de una manera incorrecta? Entonces, si vamos a cambiar a nuestras generaciones y empoderarlas con una cultura que pueda ser tangible y pueda estar al tanto de lo que está pasando en cuanto a los temas de racismo en nuestra nación, tenemos que comenzar con nosotros, señores. ¿Cuáles son nuestros prejuicios? Lidiar con nuestros propios prejuicios y sobre todo cambiar nuestro lenguaje, cambiar la manera en la cual hablamos, comenzando desde nuestra propia casa. El poder confrontar esto, y si alguien está bromeando acerca de algo que tenga que ver con el racismo, que pasa tanto en el mundo latino, por favor, ayúdenme, pasa tanto en el mundo latino, pero lo que pasa es que lo hemos aceptado como normal. Y como lo hemos aceptado como normal, ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos hablando de cosas o participando en conversaciones que son racistas y nos parece bien. Claro, yo entiendo. No es que no hay personas locas que sean negras. Pero también hay personas locas que son blancas. Yo conozco unos cuantos. Y también hay personas locas que son latinos. Y hay blancos pobres y negros pobres. Y latinos pobres, y chinos pobres, y también hay ricos. Hay personas buenas, hay personas malas. Y es que es en la diversidad, hay diversidad en toda raza, hay de todo, señores, ayúdenme. Esto no se trata de color, puedes encontrar de todo en todas las razas. Esa es la diversidad. Y hay blancos, y hay negros, y hay latinos que deberían de ser arrestados. Sobre todo muchos latinos y muchos morenos también, que deben de ser arrestados. Pero no sin un juicio, señores. No podemos enjuiciar a nuestra gente. No pueden ser enjuiciados en una cera. Como lo que pasó con nuestro hermano George Floyd. Yes. No pueden ser enjuiciados. No se puede llegar a una determinación. ¿Qué era lo que estaba haciendo George Floyd? ¿Estaba comprando algo con un billete que parecía que no era real? Ok, digamos que eso sea real, lo cual no se sabe, pero digamos que eso sea real, que él estaba comprando algo con un billete que no se... Eso merece que lo mates en la acera. Cuando él estaba pacíficamente con sus manos atadas en su espalda mientras está en el piso y no se puede mover. Es tanto así que ni siquiera puede levantarse solo. Un billete que no era real. Entonces, si yo creo en la justicia, yo creo que hay personas que cometen crímenes y deben de ir a la cárcel, pero que pasen por el juicio correcto. Es que es una locura cuando combinamos las cosas. Había un joven blanco que mató, creo que fueron a 9 personas en una iglesia. Y no solamente salió con sus pies caminando de allí, sino que cuando se lo llevaron preso, lo llevaron a comer Burger King. Por favor, ayúdame.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando y dónde está la diferencia? Está bien, las personas tienen que ser enjuiciadas, pero tienen que ser enjuiciadas de la manera correcta. Y para esto, nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que saber que nos incumbe también, que no nos quedaremos callados, que seremos más proactivos en elegir quiénes sean nuestros líderes y oficiales en nuestra nación, que desarrollaremos una generación con cultura de reino de Dios, que entenderá lo que es el racismo y los problemas que nos afectan en nuestra sociedad y se posicionarán correctamente para que ellos estén en lugares de poder donde puedan cambiar las cosas y veamos el reino avanzando, y que todo comenzará con nosotros mismos. ¿Qué puedo hacer yo para cambiar en mis propios prejuicios y en la manera en la cual miro las cosas? Porque al final, señores, Jesús dice, Padre, en su oración grandiosa, en su oración impactante, en el huerto de Getsemaní, solamente horas antes de ser crucificado, sabiendo que iba al Padre, sabiendo que su tiempo se había cumplido, la oración más importante de su vida tenía que hacerla en ese momento, y esta fue la oración: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo vea que tú me enviaste. La única razón que el mundo se dará cuenta que yo soy el Salvador, dice Jesús, que yo soy el enviado, el Mesías, es que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Podremos ser las personas que Dios nos está llamando a ser? ¿Podremos ser esas personas? No nos vamos a quedar callados. Y aquellas personas que quieran unirse a la voz de la iglesia pueden textear Floyd, F-L-O-Y-D, Floyd, al 55156 y firmar 55156. La iglesia no se quedará callada, porque hoy pudo haber sido George Floyd, pero mañana pueden ser tus hijos. Vamos no solamente a orar, no solamente a interceder, no solamente a hacer ayunos por esta situación, vamos a envolvernos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias porque hoy reconocemos que el racismo es un problema de todos. Es un problema de todos los colores, porque no es un problema de color, es un problema de bien o mal. Es un problema de blanco o negro, es un problema de correcto o incorrecto. Yo te pido que nos puedas abrir nuestros ojos en este tiempo y nos empoderes, no solamente la gente que está viendo en Estados Unidos. Hay racismo en Colombia, hay racismo en Argentina, en Uruguay, hay racismo en Panamá, hay racismo en Paraguay, en España, hay racismo en Nicaragua y en Honduras, hay racismo en todo lugar. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer un cambio, a no ser el levita y el sacerdote que miró a un lado y como si no le importara miró al otro. Ayúdanos a no ser eso. Ayúdanos a ser la iglesia de Jesucristo. Ayúdanos a ser el buen samaritano, que aunque no era de la misma raza, aunque no era del mismo color y aunque no creía lo mismo, el amor fue establecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.